queridos libronautas, sean bienvenidos a su programa favorito Entre las Hojas con su amigo y servidor Arturo Gal, listo ya para ofrecer un nuevo sacrificio a los dioses de la lectura que nos regalan los últimos rayos de luz, mientras Helios en su cuadriga recorre el cielo de Turingia y nos baña con sus últimas luces en este bosque de la otrora República Democrática Alemania, en el corazón de la ahora República Federal y Ultracapitalista Alemana. Estamos reunidos aquí para, como dije, ofrecer otro sacrificio a los dioses de la lectura, y en esta ocasión tengo algo de filosofía. Por fin regresa la filosofía a este programa, una de mis géneros favoritos, y ahora les traigo un compendio, un protocolo o una transcripción, mejor dicho, es una transcripción de un simposium que ocurrió en abril del año 1988, organizado por el Instituto Marx Engels en Wuppertal, Alemania Federal, en aquel momento todavía no unificada. Y el libro de la conferencia del simposio se titula Hermano Nietzsche, así, con signo de interrogación, puesto que este simposium trató sobre la mirada marxista hacia la filosofía de ¡Uy, Panzón! Aquí estás, ven, Panzón. Les voy a presentar a Panzón. Oh, Panzón, aquí estás, Panzón. Bueno, ya te puedo decir Panzón. Hoy contamos con la presencia de Panzón, que también quiere dar unas palabras, pero está un poco indispuesto al parecer. Bueno, es un gato ya muy viejo. Este libro, como decía, es una mirada marxista a la filosofía de Nietzsche, y es verdaderamente una joyita. Son filósofos marxistas alemanes quienes nos hablan de la figura de Nietzsche como referente de la filosofía tardía burguesa. Y nos hablan sobre todo de la contradicción entre Nietzsche y la razón. Nietzsche es el filósofo por excelencia que se opone a la razón, y nos dice que el hombre siempre estará en contra de la razón cuando la razón se oponga a el hombre. O sea, una suerte de discurso autocomplaciente, ¿no? En cuanto a la postura de Nietzsche sobre la razón. Estoy traduciendo aquí en tiempo real, así que es un poco complicado. Los autores del simposio tienen algunas críticas hacia Nietzsche, y lo centran en la pregunta del título, Bruder Nietzsche, en alemán, hermano Nietzsche, relacionándolo con la pregunta que se hacían algunos marxistas o filósofos en general sobre Marx y Nietzsche, y lo ponían desde esta forma, lo decían Marx und Nietzsche, o sea, Marx y Nietzsche, y los autores que participaron en el simposio cambian la pregunta y la formulan de otra forma, y la formulan de esta manera: Marx oder Nietzsche, o sea, que hay una contradicción inherente en ambos, o sea, se traduce como Marx o Nietzsche. No se puede, digamos, sintetizar ambas filosofías, no se pueden sincretizar ambas filosofías, sino que una se opone a la otra. Y nos dicen que el punto de panzón, el punto, van a disculpar a mi gato que está un poco loco, el punto de encuentro de la filosofía francesa y la no francesa posmoderna es la antidialéctica y la antirracionalidad de Nietzsche contra Marx. Me parece que está muy bien sintetizada en esa pequeña frase los aportes que toma Nietzsche de esa filosofía para contraponer la postura de Marx. Y
Hay otra crítica que hacen, son varios discursos o aportes que hacen unos y después hay una discusión que también está aquí transcrita y hay una, hay una, se percibe aquí según los autores, una tendencia en aquellos años, a finales de los 80, antes de la caída del muro, por supuesto, de jalar, de jalar la postura idealista sí, pero dialéctica de Hegel hacia la derecha. Y en este sentido, estos ponentes se dieron a la tarea de rebatir lo positivo, lo salvable de la ideología, de la filosofía idealista de Hegel, en su dialéctica, por supuesto, y eh, lo, no lo defienden, diría yo, pero lo van a reclamar como un filósofo progresista en su tiempo, en el sentido de que fue vanguardista, en el sentido dialéctica que nos ofrece Hegel, y mm, em, que es incompatible con el pensamiento de la derecha, a pesar de que Nietzsche era idealista. Em, el, el, la filosofía de Nietzsche, dicen los autores, se puede ir condensando, digamos que es una síntesis de varios autores que ya venían propagando esta idea de la irracionalidad. No es que Nietzsche se la haya inventado completamente, sino que viene ya desde Schelling, desde Schlegel, desde Debrian y sobre todo Kierkegaard. Y se me está pasando uno por ahí importante que tiene un apellido que siempre se me olvida. Ahorita va a aparecer aquí en las subrayadas que hice. Pero estos autores, estos filósofos ya venían desarrollando este rompimiento con, con la filosofía del renacimiento burgués, del humanismo burgués, y le venían contraponiendo la irracionalidad, venían jalando esas máximas del humanismo emanadas de la ilustración, del renacimiento, y lo estaban bajando al plano individual, o sea, estaban eh, elevando las categorías al plano súper individual que como consecuencia elevaban al individuo como ser supremo y en ese sentido lo convertían a la filosofía en un quehacer meramente personal y por lo tanto que solamente debía beneficiar o debía de centrarse en el individuo, en una sola persona, rompiendo completamente con la idea de la colectividad, que es, por supuesto, una de las, eh, de las anclas del pensamiento comunista. Viene Werner Jung hace un análisis muy interesante de la crítica que hace George Lucas de Nietzsche, a la que no voy a entrar porque es una crítica bastante extensa. En la discusión hay varias ideas interesantes sobre esa plática que da este ponente y nos dicen que Nietzsche representa el paso de la ideología clásica capitalista hacia la imperialista, donde esta necesidad de elevar al individuo se hacía obviamente mucho más patente, ¿no? Los autores nos dan obviamente una síntesis de los postulados de la filosofía de Nietzsche que voy a repasar. Eh, como dije, un filósofo de la ideología burguesa tardía, radical, que rompe con esa clásica filosofía de la ciencia, de la cultura, del arte. Y también Nietzsche, lo que tiene él es que su teorema, su forma de manifestar su filosofía lo hace mucho a través ¿cómo le llamamos? De la estética, ¿no? Del aporte literario, porque Nietzsche aparte era pues un autor muy prolífero de literatura. Mm,
Y dentro de esa literatura él hace aportes filosóficos o plasma su ideología en esa literatura como libros de Así habló Zaratustra o el Anticristo, etc. Nietzsche no conoce ningún ideal. Para él, el hombre mm, debe orientarse como él quiera orientarse y no a través de ninguna ideología, de ningún ideal. Nietzsche eh, es también eh, un crítico de la sociedad tardía capitalista, pero la crítica que él hace la hace desde el punto de vista no político, no económico, sino de ese ultraliberalismo, por así decirlo. Él piensa simplemente en términos individuales y él eh, no contrapone una teoría alterna, sino que es netamente, pudiéramos decirlo, hasta nihilista, ¿no? Nietzsche. Simplemente el rompimiento con todo por romper. Y por eso lo tildan aquí de que es un autor que está simplemente en contra de la humanidad, ¿no? Del humanismo clásico que ya dije, ya mencioné, del Renacimiento. Otros puntos muy importantes e interesantes es, es que Nietzsche no tiene nada que ver con la cosmovisión, con la cosmología, con la manera de entender el mundo del materialismo histórico. No hace un análisis de la historia, del desarrollo de las fuerzas productivas para llegar a una conclusión, sino que él parte de una crítica, como dije, individual y extrapone esta suerte de rompimiento desde una base personal y sin, pues casi de una forma metafísica, ¿no? Sin ningún tipo de dialéctica de conectar diferentes aspectos, diferentes realidades para llegar a una síntesis. Hay una parte que Nietzsche también, en la que Nietzsche destaca, eh, y es en lo que toca a la etapa histórica que Nietzsche le toca vivir. Hay un panelista que habla sobre Nietzsche und die Deutsche Arbeiterbewegung, o sea, Nietzsche y el movimiento el movimiento de los trabajadores alemanes, donde explora ciertas ideas que Nietzsche esboza sobre la socialdemocracia. En ese momento, la incipiente socialdemocracia que todavía no rompe con el marxismo y critica a la socialdemocracia, pero Nietzsche, paradójicamente, advierte a sus contemporáneos de que esta socialdemocracia, entendiéndose esta como socialismo, en aquel momento todavía compatible, puede llegar y va a llegar a tener la preponderancia de la política en el teatro europeo. Palabras premonitorias de Nietzsche porque es lo que llega a pasar en Europa, ¿no? Nietzsche tiene algunos altercados, unos dimes y diretes en contra de la Primera Internacional en este simposium, en este, en esta, el autor, el que hace este análisis es Lars Lambrecht. Eh, se puede ver pues cómo Nietzsche se coloca desde el principio con, en contra de la socialdemocracia, o sea, el socialismo. También se discute a Nietzsche como un precursor, esa es una de las partes más interesantes del libro, de la discusión, del fascismo, ¿no? Nietzsche no es un fascista en sí mismo, sino que sus ideas, sus ideologías, sus teoremas van a ser recogidos en cierta forma, sobre todo este concepto del Übermensch, del sobrehombre o el superhombre, y que van a influenciar luego a Sorel, y que va a ser uno de los primeros autores que van a empezar a tender ya más a la, al pensamiento fascista. La crítica que hace pues Nietzsche, Sorel y los prefascistas, por así decirlo, los precursores de esta filosofía, son críticas que no atacan al sistema capitalista como modo de producción, sino que es una crítica de forma, por el aspecto moral de esta sociedad
corrompida como la perciben ellos, y hasta cierto punto sigue ocurriendo que desde la extrema derecha hay una crítica vacía, una crítica sin realmente contenido al capitalismo, o sea, a la sociedad capitalista, porque la critican desde el punto de vista moral, de la corrupción moral, y no como un sistema de producción que está destinado al fracaso por sus contradicciones inherentes a la explotación del hombre por el hombre, sino por la decadencia de sus líderes, de sus artistas, de sus escritores, o sea, por la decadencia moral de la sociedad y no del sistema, ¿no? Y esto es lo que los autores aquí exploran de una manera muy interesante. Eh, de hecho, lo conectan esta crítica con la aparición de la filosofía postmoderna, y es donde Nietzsche, digamos, que tiene ahí bastante que ver. Y lo interesante es que hacen también paralelismos. Una frase que se me quedó es de que dicen, seguramente Nietzsche hubiera pensado que Hitler es un payaso, que es una revista, un fraude, pero eso no quiere decir que Hitler y sus semejantes, los adherentes a su nacionalsocialismo, a estas ideas fascistas, racistas, etcétera, no hayan abrevado de Nietzsche para crear esa ensalada que fue el fascismo en su momento, sobre todo en su versión alemana, que es el nacionalsocialismo. También algo bastante interesante es, y de hecho es por lo que muchas personas, incluido yo mismo, leímos con bastante atención y realmente disfruté la crítica que hace Nietzsche a la cristiandad, ¿no? Sobre todo en el Anticristo, donde Nietzsche escribe una suerte de decálogo, una crítica profunda a la corrupción de lo que significaba en ese momento y significa todavía la religión cristiana, y no solamente la cristiana, sino yo diría que todas las religiones de misterio, o religiones evangelistas, ¿no? Que se centran en la fe. Eh, y, y, los autores aquí nos señalan que esta religión, esta crítica a la religión que hace Nietzsche, no representa no representa un ateísmo posreligioso, sino que más bien una suerte de politeísmo sincrético, o sea, no representa un paso adelante, un avance, una superación del idealismo como filosofía, sino que critica solamente ese idealismo cristiano, pero sin dar un paso adelante, sino que regresa, es regresiva la crítica que hace Nietzsche, regresa al politeísmo, y no es casualidad en este sentido que muchas corrientes fascistoides tengan este misticismo y estas ideas neopaganas, estas religiones neopaganas, porque Nietzsche representa eso, la crítica regresiva a una religión que pudiéramos decir, entre comillas, más avanzada, las religiones monoteístas, que son más bien un decálogo de moralidad, ¿no? Desde la primera religión, que es la judía, la revelación de Abraham, y después el cristianismo y el islam, el islam con Mahoma, y regresa pues Nietzsche a rescatar a un paganismo sincrético, no es un paganismo nacional, no es un paganismo nórdico, ni griego, ni romano, sino que es un sincretismo de dioses que él cubre con otros epítetos como ideas, como reacción en contra del cristianismo, pero que siguen viviendo, siguen coexistiendo en el reino del idealismo, de que la idea es anterior a la materia, y por lo mismo llegan los autores a la conclusión de que la crítica anticristiana de Nietzsche es solo una crítica que permanece en el reino, como dije, del idealismo, así que significa un retroceso. Y me parece muy interesante porque siento yo que eso es de lo que más
se ha hecho famoso, o por lo que más se ha hecho famoso y mucho más leído, Nietzsche, con esa crítica sagaz sí que hace del cristianismo, pero que solamente está enmascarada, dicen los autores, eh, está enmascarada en una anticristiandad, pero que no tiene contenido, ¿verdad? Y a mí me parece que este libro es muy bueno, no lo veo como un libro, sino como dije, es más bien una transcripción de un evento, de un simposio que ocurrió ya hace 30 años, si no es que un poco, casi 30 años, si no es que un poco, sí, 30 años, más de 30 años. Una pena no haber estado ahí y lo que me parece genial es que son muchos filósofos marxistas de la Alemania democrática, de la RDA, que van a Wuppertal a este simposio para discutirlo desde un punto de vista marxista y llegan a la conclusión que la pregunta es esa, no se responde a la pregunta hermano Nietzsche, sino que se responde a la pregunta Nietzsche o Marx, porque no hay compatibilidad entre ambos, aunque en algunos momentos esa crítica antirreligiosa de Nietzsche se pudo haber entendido como algo progresista, es en realidad algo regresivo. Yo de todas maneras recomendaría leer a Nietzsche, tiene obras muy buenas, sobre todo como dije en la estética. Nietzsche sobrepasa a varios filósofos que se encargaron solamente de escribir filosofía dura y directa, pero Nietzsche lo hace desde el punto de vista literario, también tiene ensayos, etcétera, pero esos aportes literarios son los que lo hacen elevarse o destaca dentro de esa playa de autores no post, sino tardíos, burgueses tardíos que critican a la sociedad capitalista en ese punto histórico interesante de la transición del capitalismo mercantilista hacia el imperialismo, y él mismo y esos filósofos son producto de ese rompimiento de esa vieja sociedad que tenía que avanzar a otras posturas ideológicas, y Nietzsche, lejos de proponer algo nuevo, simplemente se enfoca en esa crítica, aunque sabemos que después vienen el posmodernismo y otras cosas otras filosofías que van a darle sustancia o un suelo filosófico al capitalismo imperialista, pero definitivamente ese regreso, ese retorno a tener al individuo como centro, ya no de un sistema de progreso mundial, de una cosmovisión que emana del individuo para conectarse con la colectividad, eh, y, 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 y llegar al progreso, sino que encerrarse en ese individuo, elevar al individuo como lo más importante y crear, como dije, el piso ideológico fértil para la explotación, ahora sí, rapaz y rampante en todo el mundo, del hombre por el hombre. Y es por eso que Nietzsche es completamente contrario al marxismo, pero no deja de ser interesante, como cualquier otro filósofo. Así que ya estamos de regreso. Este fue el hermano Nietzsche. Espero que pronto pueda hacer otras reseñas de libros. Estaba un poco ocupado, pero regresamos con todo para enfocarnos a libros de nuevo. Y les mando un saludo. Hasta luego.